El sol apenas asoma en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja tenue. Santiago, de 29 años, se despierta en su cama de sábanas arrugadas. El canto de los gallos resuena en la granja, su único compañero en esta soledad abrumadora. Desde la muerte de sus padres, el silencio se ha vuelto su prisión. Cada día es un eco de rutina, pero en su interior un fuego arde. Santiago mira por la ventana. Los campos se extienden como un mar de soledad. Su corazón late con fuerza al recordar a Daniel, el chico del pueblo. Un encuentro furtivo, un roce de manos, una mirada que decía más que 1000 palabras. Pero el miedo lo consume. ¿Cómo puede amar en un lugar donde ser diferente es un pecado? La culpa lo envuelve como una sombra. Mientras ordeña a las vacas, siente el sudor en su frente. El olor a heno fresco lo envuelve. Pero no puede escapar de su angustia. La granja, que debería ser su refugio, se siente como una trampa. Cada vez que ve a Daniel en el mercado, su corazón se acelera, pero la mirada de los demás lo paraliza. ¿Qué pasaría si alguien los viera juntos? La idea lo aterra. Santiago se pregunta si alguna vez podrá ser él mismo. La lucha interna entre el deseo y el miedo lo consume. En su mente, una pregunta resuena. ¿Es posible encontrar amor en un lugar donde la diversidad es un tabú? La respuesta parece tan lejana como el horizonte. Pero hoy, algo cambiará. ¿Se atreverá a dar el primer paso hacia la libertad? Santiago estaba en su rutina, atrapado en la monotonía de su vida. El sonido del timbre lo sacó de su ensueño. Era Marcos, el repartidor. Su sonrisa iluminó el día gris. Santiago sintió un escalofrío. ¿Por qué esa conexión instantánea? Marcos tenía una calma que lo envolvía. Su voz, suave como el terciopelo, resonó en la mente de Santiago. Aquí está el pienso, dijo. Pero Santiago no escuchó. Estaba atrapado en sus ojos, profundos y sinceros. Había algo en él que desafiaba la normalidad. Mientras Marcos se agachaba para dejar el paquete, Santiago notó un pequeño tatuaje en su muñeca, un símbolo que representaba libertad. La imagen lo golpeó como un rayo. ¿Qué significaba para él? ¿Era un grito de aceptación o un lamento de lucha? Santiago sintió un nudo en el estómago. La atracción lo asustaba. En su mundo ser diferente era un riesgo. Recordó las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. Pero Marcos era diferente. Su presencia era un refugio, un lugar donde la vergüenza se desvanecía. ¿Por qué no puedo apartar la mirada?, se preguntó. La respuesta lo atormentaba. Era el deseo lo que lo mantenía cautivo, o tal vez la esperanza de ser visto, de ser aceptado. Marcos se enderezó y sus ojos se encontraron. Un instante eterno. Santiago sintió que el aire se volvía denso. La pregunta lo perseguía. ¿Podría él ser como Marcos? ¿Podría liberarse de sus cadenas invisibles? El timbre sonó de nuevo, pero esta vez, Santiago no quería que se fuera. La rutina había cambiado. La vida, de repente, parecía llena de posibilidades. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Santiago miraba a Marcos, su corazón latía con fuerza. Cada vez que Marcos se acercaba, una corriente eléctrica recorría su cuerpo. Pero la timidez lo mantenía cautivo. ¿Por qué era tan difícil abrirse? Mientras caminaban por el campo, las risas de Marcos resonaban como música. Santiago se perdía en su voz, en la forma en que sus ojos brillaban al hablar de la vida en la granja. Pero en su interior, una sombra lo acechaba, la presión de las expectativas. ¿Qué pasaría si alguien los veía? La idea lo paralizaba. Marcos se detuvo, cogiendo una flor silvestre. La fragancia dulce llenó el aire, pero Santiago solo podía pensar en el abismo entre ellos. La flor en la mano de Marcos parecía un símbolo de lo que deseaba, pero no se atrevía a tocar. La conexión era palpable, pero el miedo lo mantenía alejado. ¿Te gustaría quedarte a cenar?, preguntó Marcos, su voz suave como el viento. Santiago sintió un nudo en el estómago. La invitación era un puente, pero él se sentía atrapado en la orilla. ¿Podría cruzar? La idea de compartir una mesa, de reír juntos, lo llenaba de esperanza y terror. El silencio se hizo pesado. Santiago miró a Marcos, buscando una señal, una chispa de entendimiento, pero la duda lo consumía. ¿Era posible amar lo que no lo aceptaba? La noche caía, y con ella la posibilidad de un amor que desafiaba las normas. Santiago respiró hondo, sintiendo
¿Podría dar el paso? La tormenta rugía afuera, el viento era como un lamento. Santiago miraba por la ventana. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal con fuerza. Su corazón latía desbocado. Marcos estaba a su lado, la tensión palpable en el aire. ¿Qué pasará si me rechaza?, pensó Santiago. La incertidumbre lo consumía. Había pasado años escondiendo su verdadero yo, temiendo el juicio de los demás. Pero esa noche algo era diferente. La tormenta no solo azotaba el mundo exterior, también desataba una tormenta interna en su pecho. Marcos se movió. Su mirada se encontró con la de Santiago. Un silencio pesado llenó la habitación. La luz parpadeante de la tormenta iluminaba su rostro, revelando la vulnerabilidad en sus ojos. Santiago podía sentir el calor de su cuerpo, la electricidad en el aire. ¿Y si esto es un error?, se preguntó. Pero el deseo era más fuerte que el miedo. Se acercó un poco más. El aroma a tierra mojada y a sudor llenaba el espacio. La distancia entre ellos se desvanecía. Un beso furtivo, suave y temeroso rompió la barrera. Sus labios se encontraron y el mundo exterior desapareció. La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante todo lo que importaba era la conexión entre ellos. ¿Realmente aceptar lo que sentían? La sombra del rechazo hace un monstruo que amenazaba con devorarlos. Santiago se separó. El miedo lo paralizaba. ¿Qué pasará afuera? Era solo un eco de la tormenta en su corazón. ¿Podrían encontrar la valentía para enfrentar el mundo juntos? El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Santiago y Marcos se encontraban en el parque, un lugar que solía ser su refugio. Pero hoy, el aire estaba cargado de tensión. Los murmullos de los vecinos se colaban entre los árboles como sombras que acechaban. Marcos miró a Santiago. Sus ojos reflejaban miedo. ¿Qué pasará si se enteran? La pregunta flotaba entre ellos, pesada y aterradora. La presión social se sentía como un yugo, aplastando su amor. En el trabajo, los rumores ya habían comenzado. Su jefe, un hombre de ideas rígidas, le había dado un ultimátum. O dejas de salir con él o te despido. La angustia se apoderó de Marcos. La idea de perder su empleo lo llenaba de pánico. ¿Podría soportar la mirada de sus compañeros? ¿El juicio de la gente? La aceptación parecía un sueño lejano, un espejismo en un desierto de intolerancia. Santiago, sintiendo la tormenta en el corazón de Marcos, tomó su mano. No podemos dejar que nos separen. Su voz era un susurro, pero en ella había una determinación feroz. El contacto de sus manos era un fuego en medio del frío. Marcos cerró los ojos sintiendo el calor de Santiago. ¿Era su amor lo suficientemente fuerte para resistir? La duda lo consumía. La lucha interna entre el deseo y el miedo lo desgastaba. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo y señalando. Marcos sintió que el mundo se desmoronaba. Pero en ese instante, la mirada de Santiago lo ancló. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente. ¿Podrían desafiar al pueblo y encontrar su verdad? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. La tensión en el aire era palpable. Los murmullos de la comunidad se intensificaban. Santiago observaba desde la ventana, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasaría si Marcos no era aceptado? La imagen de su amigo, con su risa contagiosa y su mirada desafiante, lo llenaba de determinación. En la calle, un grupo de vecinos se reunía. Algunos llevaban pancartas de apoyo, otros, en cambio, gritaban palabras hirientes. La división era clara. Santiago sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué el amor debía ser un campo de batalla? La lucha interna lo consumía. ¿Era suficiente su amor para enfrentar el odio? Marcos, con su cabello al viento, se acercó al grupo. Su valentía era inspiradora. Santiago recordó la primera vez que se miraron a los ojos. La chispa, el deseo, la conexión. Pero ahora la realidad era diferente. La aceptación parecía un sueño lejano. La presión de la sociedad pesaba sobre ellos como una sombra oscura. Un grito desgarrador rompió el silencio. Santiago se asomó. Su corazón se detuvo. Un vecino había arrojado un objeto hacia Marcos. El tiempo se detuvo. ¿Qué haría? La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho, pero en ese instante comprendió que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Con un paso decidido, salió a la calle. La multitud lo miró, prendida. Santiago se plantó junto a Marcos.
su mano entrelazada con la de él. La comunidad observaba, el aire vibraba con tensión. ¿Serían capaces de cambiar las mentes y corazones? La respuesta estaba en sus manos. La lucha apenas comenzaba. La granja estaba envuelta en un silencio tenso. Santiago miraba por la ventana. El viento acariciaba su rostro, pero su mente estaba en otro lugar. ¿Podría realmente ser él mismo? La lucha interna lo consumía. Marcos entró, su risa resonando como un eco de esperanza. Pero, ¿era suficiente? Las diferencias entre ellos eran evidentes. Santiago, con su pasado marcado por el miedo y la vergüenza, y Marcos, que había aprendido a abrazar su verdad. La granja se había convertido en su refugio, un lugar donde podían ser libres. Sin embargo, la sombra de la sociedad seguía acechando. Marcos se acercó, su mano tocó suavemente la de Santiago. Un instante que parecía eterno. El aroma de la tierra húmeda y el canto de los pájaros creaban una atmósfera mágica, pero la duda seguía presente. ¿Podrían enfrentar juntos el rechazo que aún los rodeaba? Santiago cerró los ojos, recordando las miradas despectivas, las palabras hirientes. La aceptación parecía un sueño lejano. Pero en ese momento, con la mano de Marcos entrelazada con la suya, sintió una chispa de valentía. ¿Era posible que el amor pudiera vencer el miedo? Marcos, con su voz suave, rompió el silencio. No estamos solos, Santiago. Juntos somos más fuertes. Las palabras resonaron en el corazón de Santiago, como un faro en la oscuridad. Pero la pregunta persistía. ¿Sería suficiente su amor para desafiar el mundo que los rodeaba? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. Santiago miró a Marcos, y en sus ojos vio un futuro lleno de posibilidades. Pero el camino no sería fácil. Estaban listos para luchar por su